Os prometí en el último campanazo, aquí evitamos, como sabéis, siempre dar referencias temporales, por si recuperáis este enlace en tiempo real, mañana o dentro de un mes. Está absolutamente igual. Digo que os prometía ayer, ¿vale?, que hoy, con más datos y con más información acerca de la aceptación, finalmente, según parece, por parte del Ministerio del Interior, en el registro oficial de partidos, de asociaciones políticas, que así se sigue llamando, de la formación esta de Caminando Juntos, creo que se llama, de Macarena Olona, que, bueno, pues os contaría algún detalle. Lo he pensado bien. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Y vaya por delante, y no es la primera vez que lo reconozco, para que nadie me diga, pues ya le dio usted mucha cancha hace meses, don Eurico. Bueno, yo, a diferencia de otros, soy un tío que reconoce no sus errores, no creo que fuera un error. En aquel momento Macarena Olona estaba en el foco y hoy, desgraciadamente para ella, básicamente ya no lo está. Por más que se esfuercen ella y sus atláteres en seguir amplificando cualquier cosa en redes sociales para no perder ni un ápice de atención o de interés o ser la oportunidad de ser trending topic 2 horas. Sí, la tuve aquí sentada el pasado 9 de noviembre y después no ha hecho más que decepcionarme. Digo que si le dedicara este campanazo entero a Macarena Olona, le concedería más relevancia de la que sinceramente creo, y estoy siendo muy honrado. Estoy siendo muy honrado y muy honesto profesionalmente. Más relevancia de la que creo que ya tiene y de la que va a tener, que en términos electorales, en mi humilde opinión de analista, y si ocurre otra cosa en las provincias en las que se presenta, que son unas pocas, si ocurre otra cosa, me tragaré mis palabras, porque me contemplan más de 30 años de ejecutoria profesional, digo, la relevancia que va a tener el 24 de junio va a ser nula. Por tanto, no le voy a dedicar demasiados minutos. Diré simplemente, porque creo que debo hacerlo, y no es la primera vez que lo insinúo, no es que no haya hecho más que decepcionarme, es que, al igual que otras personas, que durante algunas semanas pudimos interesarnos por ella, por supuesto como persona que merece todos nuestros respetos, como abogada del Estado, como fenómeno político, las circunstancias que rodearon, su salida de Vox, su huida política de Andalucía, o no huida, parece un término peyorativo, bueno, pues se fue de Andalucía y ya está, ella juró, se comprometió después de las elecciones a trabajar 4 años por Andalucía y no duró no ya ni 4 meses, ni 4 semanas. Bueno, todas aquellas circunstancias motivaron nuestro interés y después confieso que como a muchos, como a no sé si decenas de miles o cientos de miles o millones de españoles, no es que nos haya decepcionado, insisto, es que no la entendemos. Yo tengo algunas teorías. Algunas son conspiranoicas. Lo dejo en teorías, porque lo malo que tenemos los que llevamos toda la vida en esto es que a veces también disponemos de información. Otra cosa es que la información sea buena, sea mercancía averiada, porque luego en esto, como en todo, hay gente que te intoxica, que te trata de engañar, gente que piensas que te está engañando es la que te está diciendo la verdad. La inteligencia, entendida en término amplio, es algo siempre muy complicado. Desprecio o dejo de un lado todas esas teorías conspiranoicas porque creo que empañan un análisis que es mucho más simple. Tengo para mí que la ha devorado, y no es la primera vez, la ha vuelto a devorar su personaje, y por lo demás esto de hoy camino con un tacón, mañana camino con otro, que remeda un poco, insisto, estoy haciendo un campanazo porque estoy seguro de que lo va a ver ella y todas las personas que están en su entorno, o de las que se está rodeando, algunos de los cuales, desde el punto de vista personal, son amigos míos y les tengo aprecio, que no voy a dar nombres, algunos, los más informados, sabéis a quiénes me refiero. Bien, como sé que lo va a ver, quiero que esto tenga un carácter absolutamente serio y sea un comentario editorial sincero, honesto y profesional. A mí esto de hoy camino con un tacón rojo, después con el azul, después me cambio de tacones, decía ayer alguien de broma y yo rematé el comentario también, bueno, y otro día con la alpargata o el alpargatazo. Bueno, poniéndonos serios, me suena un poco aquello de Groucho Marx de estos son mis principios hoy, pero si
estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros. Bueno, pues estos son mis principios hoy, a lo mejor dentro de 6 meses son otros. Os remito, tenéis el vídeo en Periodista Digital, a la respuesta que le dio hace unos días al gran periodista y gran amigo Antonio Naranjo en Herrera en COPE, cuando le dijo: oiga, Macarena, ¿es usted de derechas o de izquierdas? Vamos a simplificarle esto a la gente. Y que empieza con esto de tengo un corazón rojo, pero una cabeza de leyes. ¿Qué pasa? Que ya ahí nos empezamos a liar, Macarena, y lo siento. Tener cabeza de leyes es solo cosa de fachas. Los rojos no tienen ningún andamiaje ni ninguna estructura, en fin, legal en su cabeza, o un respeto o una arquitectura institucional siquiera mínima, fundamentada en lo que más te gusta, que sé que es el estudio de las construcciones y de las producciones legislativas. No sé si estás bien asesorada. Insisto, con todo el cariño de mis amigos, no estoy disparando contra nadie, porque además Macarena, esto no es ni bueno ni malo, hay caracteres. Probablemente yo, si me hubiera dedicado a la política, sería exactamente igual. Es una persona difícil de asesorar. Probablemente porque es una persona en el fondo brillante, pero que, insisto, luego se ha visto devorada por su personaje. Dije que no iba a construir un campanazo dedicado a ella, y al final, fijaos si le he dedicado un montón de minutos. Bah, igual sí que los requería, insisto. Dicho lo cual, vuelvo a reiterar que creo, y si ocurre otra cosa, me tragaré mis palabras, y además a lo mejor hasta estoy dispuesto a traerla aquí, aunque tengo una pequeña cuestión personal con ella, que algún día resolveremos en una conversación, porque no me gustó una reacción que ella tuvo con respecto de un asunto que me salpicó de lleno, en el que yo fui una víctima, y no les voy a dar más publicidad a los instigadores de aquellos, porque no la merecen, por profesionalmente irrelevantes, por no calificarles de otra manera más dura, ¿no? Tuvo una reacción que a mí me perjudicó, o contribuyó a echarme una tierra que no era mía, desde luego, que era de otros. Y en un asunto en el que yo me vi sin tener arte ni parte, porque se urdió desde instancias absolutamente ajenas a mí, y ahí lo dejo, una reacción que no me gustó, simplemente por anotarse un tanto y por hacerse la foto en una corriente que duró 3 días, pero que generó una polémica brutal en España. Por tanto, eso se me ha olvidado, porque el rencor es una cosa que te mata, no te deja. Entonces, insisto que si me equivoco, trataré de traerla aquí y de hacerle una entrevista, pero creo que su resultado va a tender como los logaritmos que estudiábamos algunos cuando éramos más jóvenes, va a tender a 0. ¿Qué es lo que me preocupa realmente del 24J, del día después? Pues no Macarena Olona, otros fenómenos. Bueno, Sumar, me parece, Sumar sí va a tener representación y sí va a influir, sobre todo si al final, y les quedan poco más de 24 horas, terminan definitivamente a bofetadas con las señoras, con las doñas de Podemos. La diferencia entre que vayan juntos o por separado son 15 escaños, que pueden alterar el resultado final. Estos sí que pueden alterar el resultado final, pero dicho lo cual, políticamente, Yolanda Díaz me parece otra anécdota. Es decir, inane políticamente. Una al menos es abogada del Estado, la otra es una humilde profesora o ayudante o adjunta de Derecho del Trabajo, con un bagaje político escaso tirando a nulo y una formación intelectual bastante limitada, atender a sus discursos políticos nivel barrio sésamo. Bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Doy por hecho, y os invito a que escuchéis una conversación dentro de unos minutos, altamente interesante, que hemos mantenido, altamente interesante por lo que él dice, no por mis preguntas. Yo le hago 3 o 4 preguntas y le dejo hablar, porque es una de las personas más preclaras y más brillantes que tenemos en España, con el profesor Jesús Palacios, gran periodista, gran historiador, y coincidimos en un diagnóstico, que es el que quería traeros hoy y con el que quiero rematar este campanazo. Yo doy por hecho que el 24 de junio el presidente del gobierno in pectore va a ser Alberto Núñez Feijóo. El profesor Jesús Palacios explica mejor que yo la necesidad de que su vicepresidente sea Santiago Abascal. ¿Para qué? Para muchas cosas. Básicamente paradójicamente, aunque venga desde una formación política ajena al Partido Popular, que cumpla todo aquello a lo que se está comprometiendo. Ayer hice un campanazo diciendo, ya sabemos qué es lo que es el antisanchismo. Lo acaba de volver a explicar Feijóo: derogar esta ley, derogar esta ley, derogar esta ley, modificar esta otra, suprimir este ministerio. Hay mucha gente, y la gente tiene todo su derecho a expresar todas sus dudas, que pone en duda
que vaya a ser capaz, a partir del 24 de junio no, cuando tome posesión y ya formalmente sea presidente del Gobierno de España, de poner en marcha todo eso que está prometiendo. Bueno, pues por si acaso tuviera esa pulsión sistémica, la voy a llamar así, se me entiende bien, ¿verdad? Pues a lo mejor estaría bien que dentro del Gobierno tuviera ese contrapeso que le vendría de una fuerza política como es Vox. Por eso es necesario que Vox, y ya sabéis que yo me he distinguido aquí más por criticar en más ocasiones a Vox que al Partido Popular y hacer una mayor defensa, así se ha entendido siempre, de los principios liberales del Partido Popular, más incluso que de otros de corte más conservador como son los de Vox. Yo creo que el Partido Popular debe tener un número suficiente de escaños, no menos de 140, por supuesto, pero que Vox debe tener más de 50. ¿Para qué? Para que la mayoría sea tan abrumadora que estos tíos pasen a ser historia. Creo que eso va a ser así. Creo que no hay apenas riesgo alguno de que Sánchez Castejón vaya a seguir siendo presidente del Gobierno. Hay riesgo de que si Vox no tiene la fuerza suficiente, no entra en el Gobierno o da un apoyo parlamentario, me da igual la fórmula que elijan, suficientemente sólido para sustentar a Alberto Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, A, tenga la pulsión sistémica de no derogar todo lo que ha prometido derogar y no transformar todo lo que ha prometido transformar, y B, de que sea un presidente del Gobierno débil, y que, como bien dice la frase de don Jesús Palacios, cito la fuente por tanto y la hago mía porque me parece muy esclarecedora, la legislatura se convierta desde el minuto cero en una merienda de negros y el señor Núñez Feijóo dure 2 años como presidente del Gobierno. A todos los amigos que me preguntáis estos días, a mí, a Alfonso, a otros periodistas, a Eduardo Inda, a mi amigo Carlos Cuesta, a tantos y tantos buenos amigos, ¿qué va a pasar en España, don Alfonso? ¿Qué va a pasar en España, don Eduardo? ¿Qué va a pasar, don Carlos? ¿Qué va a pasar, Eurico, don Eurico? ¿Qué tal? Va a pasar que el 24 de junio el presidente del Gobierno inspector va a ser Alberto Núñez Feijóo. Mi preocupación no es esa. Mi preocupación es que Alberto Núñez Feijóo sea un presidente del Gobierno, por supuesto con la suficiente determinación para cumplir todo lo que está prometiendo y sobre todo que tenga la fortaleza necesaria para llevarlo a cabo. Y esa fortaleza, con toda probabilidad, no se la puede dar otra fuerza política que no sea Vox. Porque si no, y cierro, la legislatura va a durar 2 años, se convertirá en una merienda de negros, frase de nuevo reitero de Jesús Palacios, yo lo diré de una forma más burda, ya me conocéis, y Feijóo duraría 2 años. Y antes de comenzar esta retaguardia, os pedimos un instante de atención para una recomendación publicitaria que contribuirá, sin duda, a mejorar vuestra calidad de vida. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévese el Pack Express, vuelva a acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más, acude a tu centro Naturhaus más cercano y no se arrepentirá. Arrancamos ya la retaguardia, esta penúltima retaguardia de la semana, jueves 8 de junio de 2023. Sigue lloviendo. ¿He hecho alguna vez la broma en este medio o no? Tiene que llover. Esto era una canción de la transición. Bueno, todas estas canciones siempre las cantaban aquellos pesadísimos cantautores de izquierdas. Pero algunas, pues 40 años después, nos vienen bien a los que no hemos sido nunca de izquierdas, ni lo seremos en la vida, pero porque es verdad que a veces las metáforas eran certeras. Tiene que llover a cántaros en España, a ver si se lleva más de 4 hijos de Satanás. Ojalá se los lleva democráticamente, pero que se los lleve lejos. No les deseamos nada malo, pero todo lo bueno que les tenga que pasar a toda esta mala gente que hemos soportado en los últimos 5 años, que les pase a kilómetros luz de la gente decente y de la gente honrada que quiero pensar que seguimos, que somos,
la mayoría de los españoles. Y tengo mucho gusto en saludar pues a mi buen amigo, periodista, historiador y un tipo de primera, ustedes lo conocen bien, don Jesús Palacios. Muy buenos días. Buenos días, Eurico. Un placer estar contigo y estar aquí en el espacio de la retaguardia. Pues un placer el estar con un sabio como tú, que además, pues donde pones siempre el ojo, pones el análisis certero, siempre además con esa perspectiva de abrir un poco el foco y de no quedarte, pues, como hacemos los que estamos en el análisis político puro y duro, en la liquidez, en el instante, ¿no? Y en la urgencia del momento y más en esta sociedad a veces tramposa para esto en la que vivimos. Oye, háblame, Jesús, en primer lugar de un acto que habéis celebrado hace unos días de homenaje al profesor Stanley Payne, bueno, en el que estaba Stanley Payne y que, bueno, pues era también una exaltación de la hispanidad. Eso tan mal conocido por las nuevas generaciones. Yo siempre recomiendo leer a grandes clásicos, a grandes autores. Bueno, yo siempre recomiendo a Ramiro de Maeztu, que para mí, con perdón, no me lo tome nadie como una blasfemia, para mí es Dios, en defensa de la hispanidad, ¿no? Pero muchos otros. Sí. Cuéntame, porque me has enviado unas imágenes que me han puesto los dientes largos. Ojalá tuviera yo más tiempo libre para poder dedicarme a acudir a actos como el que habéis celebrado hace unos días. Pues nos lo han puesto a todos, incluso a los que hemos estado allí, porque el acto tuvo lugar en el Real Alcázar de Sevilla, en el Salón del Almirante, marco histórico que tuvo todo el gran reconocimiento y después todo lo que se fue pasando por el marco, por el Salón del Almirante desde 1503 en adelante. Y este acto se organizó de dos maneras. El fondo era hacer un homenaje al profesor Stanley Payne por su dedicación a la historia de España y en defensa de España, por sus más de 60 años de dedicación absoluta a la historia de España, historia contemporánea, historia general. Y después, dentro de ese homenaje, organizar una mesa redonda, debate, con una serie de hispanistas y de historiadores de un relieve excepcional, como el propio profesor Stanley Payne, que participó de forma muy activa a través de videoconferencia, un autor extraordinario que es Francisco Núñez del Arco, quiteño, desde Ecuador, desde Quito, Ecuador, autor de un libro fantástico, Quito fue España, y después presencialmente 3 personas, como digo, de un enorme relieve. El profesor Ramón Peralta, de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Victoria, un extraordinario historiador hispanista con una cantidad de libros relacionados con la historia de España en América excelentes. El último libro que acaba de publicar es Cuba 1898, la historia de una conjura o la guerra que nunca se debió perder, en la que realmente deshace y desmonta muchísimos mitos en torno a aquel acontecimiento histórico. Y después Marcelo Gullo, que es un profesor e historiador de gran relevancia en los últimos años, con 2 libros realmente extraordinarios, importantes, Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón. Yo moderé esa mesa de debate redonda y después hice una laudatio sobre el profesor Payne. Él contestó con un discurso muy emocionante también y así fue el acto. Un acto en el que las personas que estuvieron allí, que llenaron el aforo completamente del Salón del Almirante, pues la verdad que desbordaron entusiasmo, las propias, no solo las palabras de calor que allí se dijeron, sino el fondo de lo que allí se manifestó. Es decir, un acto de gran relevancia. Esperamos tener la grabación del acto para poder subirlo a las redes y poder verlo y contemplarlo incluso para los que allí mismo estuvimos. Bueno, el profesor Stanley Payne, hemos hablado en muchas ocasiones en la retaguardia, sobre todo el año pasado, en el que tuvimos la fortuna de charlar contigo en varias ocasiones, que tiene libros absolutamente fundamentales sobre aquel periodo de la historia de España. Yo recuerdo el primero que leí, siendo prácticamente un adolescente, siempre lo recuerdo, era Falange, Historia del Fascismo Español, y luego muchos otros, ¿no? Ahora que se han vuelto a poner de moda muchos autores, algunos más recomendables, más documentados, con más peso, con más solidez que otros, pues acerca de los mitos, de la llamada guerra civil, bueno, de la última guerra civil. Siempre se habla de la guerra civil, siempre lo recordamos, y yo siempre contesto
que a veces me dicen, hombre, don Eurico, como digo, no, es que ya a mi edad se hace urgente y necesaria la precisión. España ha tenido decenas de guerras civiles. ¿A cuál se refieren ustedes? A la última, a la de 1936-39, no, a la de 1934-1939. Pero bueno, digo que hay muchísima, ojalá nuestros jóvenes y las nuevas generaciones, que algunos sí lo hacen, pero no en una proporción, en fin, abrumadora, leyeran más sobre esto y desde luego deberían leer al profesor Stanley Payne. ¿Cómo contemplas, Jesús, desde tu experiencia, desde tu vigente producción literaria, desde tu capacidad de análisis, desde todos tus artículos en prensa nacional desde hace muchos años, medios de comunicación como el diario El Mundo y otros, ¿cómo contemplas el momento actual de la vida de España? Muy preocupante. Y España está realmente en una encrucijada histórica como posiblemente pocas veces ha estado en la historia. Ha habido otros momentos, otras épocas, es cierto, otras épocas además caracterizadas por un signo revolucionario o por un deterioro de enorme debilidad en la propia política nacional de España, por unas élites políticas nefastas, refiero al sexenio republicano, a la implantación de la Primera República, una república que ya nace fracasada en sí misma, que tuvo que ser sustituida al año siguiente, en 1873-74, por una dictadura republicana del general Serrano. Bueno, la restauración, pero el deterioro político solamente durante unos pequeños años, detenidos por la dictadura del general Primo de Rivera, que víctima de una propia deterioro político interno y de una conspiración ya activa, pues bueno, fue separado de la jefatura del gobierno, y eso significó incluso después, poco tiempo después, la caída del rey Alfonso XIII. ¿Qué dio paso? Pues a la Segunda República. La Segunda República nace viciada ya en su propia raíz, en su propia esencia, porque viene con unos gérmenes de unos partidos políticos que lo que van buscando es un sentido de revancha hacia la propia historia de España y van a provocar la polarización de la sociedad, el enfrentamiento, la confrontación. Acabas de señalar el intento, bueno, el golpe de Estado que fue nacional general, pero que triunfó momentáneamente en Asturias durante unos pocos días y 17 horas en Cataluña con la proclamación del Estado de la independencia proclamada, frustrada en 17 horas de Cataluña, del Estado catalán llamado así. Bueno, la sangrienta guerra civil y el proceso de crecimiento, desarrollo y estabilidad y paz durante los casi 40 años del régimen de Franco, hoy tan denostado por unas clases políticas que no entienden más que desde el rencor y el odio aquel periodo, y por la inacción e inanidad de una derecha también que ha dejado hacer a la izquierda absolutamente todo en este campo a través de la implantación de las memorias históricas democráticas. El periodo en estos momentos, después, desde el año 2004, con el giro que se produce en la transición política en España, los atentados del 11 de marzo, es de una destrucción progresiva de la estabilidad y de la nación española. Hay una deconstrucción general en la historia, en la nación española. Zapatero fue protagonista activo de aquel periodo, que lo ha seguido de forma más audaz un psicópata como el presidente Pedro Sánchez. La situación, por lo tanto, es muy delicada, es una situación límite política, hablamos políticamente, y en una encrucijada, como digo. Veremos si después del 23 de julio, esto tiene un reverso hacia un lado positivo de luz. Ahora estamos en un reverso absolutamente oscuro, pese a la propaganda que hable de todo lo contrario. Pero si no hay una manifiesta declaración de actitud y de posición por parte del principal grupo de la derecha conservadora, de parte del Partido Popular, de modificar, de llevar a cabo una reforma profunda del sistema político en España, con el apoyo fundamental del otro grupo político que tiene que capitanear en cuanto a las acciones que se tienen que llevar a cabo por parte de Vox, y el concurso
que tiene que ser presencial de la sociedad española, que tiene que manifestarse en rebeldía social en este instante, en este clamor de España que lo necesita, la situación será muy difícil de resolver. Está claro. Vamos a avanzar en esta vía que abres, Jesús. Has hecho referencia, has hecho un magistral repaso y además en pocos minutos del último siglo y medio de la historia de España. Has hecho referencia pues, a aquella revolución llamada Gloriosa. A mí, que no soy historiador, pero hombre, me considero un estudioso, un humilde aficionado a la historia, que ha consumido buena parte del tiempo de su vida leyendo pues bueno, pues todo lo que he podido, algunos cientos de libros. No sé quién decía en una ocasión, creo que era el llorado Sánchez Dragó, cuando alguien cometió el error de preguntarle el libro que más le gustaba, y decía Sánchez Dragó, decía, pues he leído 30.000, déjeme pensar. Bueno, un servidor de ustedes ni muchísimo menos se aproxima a eso, pero sí que hemos tenido un cierto gusto. Decía yo que desde mis lecturas adolescentes, uno de los momentos más, perdónenme la expresión, más payasos de la historia de España es el que a mí ya me llamó la atención, siendo casi un crío, como aquí nuestros antepasados hacen una revolución, echan a gorrazos a una reina y 2 o 3 años después pierden los calzoncillos, con perdón, por media Europa buscando otro monarca. Dices, joder, qué contradictorios y qué enrevesados somos los españoles. Se abre una restauración con don Antonio Cánovas del Castillo, con el turnismo de partidos, Alfonso XII, Alfonso XIII, llega la dictadura o la dictablanda de don Miguel Primo de Rivera, que dura, pues los años que dura, apenas 7 años, se produce ya un primer amago, un intento de golpe de Estado de 2 militares, de Galán y de García Hernández, una sublevación en Jaca, que es ahogada por el poder establecido, y un año después, pues en unas elecciones tramposas, otras más de la historia de España, porque no las gana la izquierda, ni las ganan los republicanos. Se instaura la república porque, corrígeme si me voy equivocando en alguna cosa, porque el rey huye directamente, el rey huye. Y se instala un régimen, yo siempre digo que, en mi opinión, la Segunda República jamás tuvo legitimidad. O si la tuvo, la perdió en los 5 minutos, porque desde el principio perdió el monopolio o el control del orden público, que para eso un Estado y un gobierno tienen el monopolio de la violencia legal, de la policía, de las fuerzas de seguridad, del ejército, y eso fue incapaz de controlarlo ninguno de los sucesivos gobiernos republicanos, con lo cual era un gobierno que carecía de legitimidad desde el principio. Luego los 2 golpes de Estado que ha subrayado don Jesús Palacios. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A lo siguiente, el Partido Socialista Obrero Español, que estuvo 40 años desaparecido, porque la mitad de ellos huyeron en 1939 y la otra mitad se puso una camisa azul y se mimetizaron o se integraron en la Falange. El Partido Socialista Obrero Español, y hay libros, pues nuestro buen amigo Javier García Isaac daba a la imprenta, yo creo que no hace ni un año, la historia criminal del Partido Socialista, siempre ha tenido unas pulsiones golpistas que ha ido reproduciendo pues en sucesivas fases de este último siglo y medio, de estos 144 años, desde su fundación por Pablo Iglesias, no el de la coleta, sino el de aquella época. ¿Es, en tu opinión, Jesús, este Partido Socialista que hoy padecemos mejor, igual o incluso peor que aquel? Táchese lo que no proceda. No, el Partido Socialista tiene una raíz que desde su propio nacimiento, cuando Pablo Iglesias acusa al primer ministro, al jefe del gobierno, Maura, de que se ha ganado el derecho a ser eliminado mediante un atentado personal. Desde ese momento el Partido Socialista, la historia del mismo, como el título de Javier García Isaac, que presentamos hace unas semanas, es una historia criminal, pero una historia criminal llevada a cabo con golpes de Estado, pronunciamientos y con una enorme corrupción política y corrupción económica. Esa es la historia del Partido Socialista. Este momento tuvo desde el momento que nos introducimos en la transición política del cambio del régimen autoritario al sistema democrático actual, un periodo de unos 25 años en donde una socialdemocracia más o menos homologada, como así se buscaba
con las socialdemocracias europeas, no tuvo tics de este tipo revolucionarios, aunque sí fue muy sectaria, en el sentido de que los gobiernos de Felipe González, que fueron además ese Partido Socialista que cambia los congresos de Toulouse y en los congresos de 1974, es una operación en parte del propio Servicio de Inteligencia de España, de modificar la presidencia del Partido Socialista, el secretario general de Rodolfo Llopis, a una nueva generación socialista que no está trufada con el complejo de la Segunda República y de la Guerra Civil. Eso era los jóvenes aquellos sevillanos, vascos y madrileños en ese aspecto. Bien, eso dura por un pacto político que se hace entre todas las fuerzas políticas que lleva a cabo una transición que es modélica en su inicio, pero que ya nace con trufada de unos elementos perjudiciales y perniciosos para el desarrollo político de estabilidad de España en la propia Constitución, con diversos elementos, como el título 8 de la Constitución, las comunidades y regiones autónomas, precedido del Estado preautonómico de Adolfo Suárez, que lo regala tranquilamente sin absolutamente ningún estudio comparativo en derecho constitucional en modo alguno, y otro tipo de cosas que se van sucediendo. Bien, aquello tiene un intento de sosegarlo democráticamente por un pronunciamiento, digamos, una operación político-institucional que fue el 23F, ejercida, llevada a cabo y desarrollada desde la jefatura del Estado. Y cuando he dicho democráticamente parece un eufemismo en el sentido de que naturalmente es una violación del Estado de Derecho y de la democracia en sí mismo, pero lo que buscaba en esas dos fases en las que fue el 23 de febrero es amagar con un golpe de Estado para volver otra vez a situar en el origen, en la orilla democrática, el desarrollo político de España. Eso fue el 23 de febrero en el que comparten esa operación la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos, el Partido Socialista, Felipe González, los principales protagonistas de la derecha, naturalmente que Manolo Fraga en Coalición Democrática y otros organismos o lo que llamaba entonces poderes fácticos de la sociedad civil española. Bueno, eso, como digo, es un proceso de tranquilidad que nos lleva hasta el 11 de marzo de 2004. Con las bombas que estallan en los trenes de cercanías, en Atocha, en El Pozo y demás, eso va a dar un giro radical de 180 grados con aquello de un tiempo nuevo. El discurso aquel de un tiempo nuevo nos sitúa en la anulación prácticamente del proceso político de la transición para llevarlo hacia otro camino, hacia otro sitio, hacia otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? El de una confederación, seguramente, de repúblicas en España y deshacer ya la nación española en su propia sustancia nacional. Como he dicho antes, de Zapatero, que nos lleva a cabo ya la implantación de la memoria histórica, en principio, que elabora una serie de leyes que chocan con la estabilidad, tranquilidad y sosiego en la sociedad española, a las que el Partido Popular no se opone en absoluto y que cuando tiene mayoría absoluta con el gobierno de Rajoy no hace absolutamente nada, es decir, una inacción política de dejar hacer. Y que cuando viene al poder Pedro Sánchez reactiva de nuevo todo esto, continúa con aquel proceso y nos introduce de la memoria democrática, de la memoria histórica a la memoria democrática y a otro tipo de leyes que han ido deshaciendo el corpus nacional y la confrontación hacia una polarización social que sí se vive en estos momentos en España. No es un periodo revolucionario de estar a tiros en las calles, porque no hay muertos en ese sentido, salvo los que durante bastantes años sufrimos todos con el terrorismo activo de ETA, pero que sigue estando ETA, por ejemplo, en la dirección del Estado, en la política activa en España. ¿En qué podemos calificar este momento? Gravísimo, gravísimo. No es un proceso revolucionario de tiros en la calle, pero sí es un proceso revolucionario político ejercido desde el poder. Es decir, es
la implantación dogmática de los principios políticos, los principios elaborados por Gramsci y por la Escuela de Frankfurt y por otros tipos de intelectuales de tipo marxista o neoliberales, de ese capitalismo activo neoliberal, en el que se llevan a cabo en estos momentos procesos revolucionarios desde el poder sin necesidad de la violencia armada. Hecho, profesor, hecho el diagnóstico del paciente, el paciente es España y somos todos nosotros, deme una posible solución desde su ojo clínico de agudo observador desde hace décadas y de agudo analista de la vida de España. ¿Va a cambiar algo? Se lo centro más. ¿Va a cambiar algo a partir del 24 de julio? Damos por supuesto, no le pido el resultado electoral, aquí damos todos por supuesto que esta gente va a ser desalojada del poder, esperemos, vamos a darle un 80% de posibilidades a esta. Otro día hablamos del sistema electoral y del cuidado y la vigilancia que tenemos que ejercer y todas estas cosas que las tenemos ya muy trilladas en las últimas semanas y bien que las seguiremos trillando por la cuenta que nos tiene, pero vamos a dar por buena, como hipótesis de trabajo, la de que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno, de aquí a... ¿cuántos días quedan? 44, me parece que son. De aquí a 43, 44 días, bueno, por supuesto, tendrá que haber un proceso de traspaso de poderes y todo lo demás, y don Santiago Abascal seguramente vicepresidente del gobierno. ¿Va a cambiar algo a partir de agosto o septiembre en España? Lo acabas de señalar, Eurico. Cambiará si el vicepresidente del gobierno es don Santiago Abascal. Si el vicepresidente del gobierno no es don Santiago Abascal, entonces no va a cambiar absolutamente nada. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que si la fuerza esta de la derecha, del Partido Popular, que se ha entendido mejor de lo que dicen a lo largo de estos 43 años con el Partido Socialista, se ha entendido mucho mejor en los grandes momentos en los que se podía prever que podía ocurrir un riesgo con el sistema, con el propio sistema elaborado a través del Estado de partidos y desarrollado principalmente por el Partido Popular y el Partido Socialista, que son hijos de la misma raíz, es decir, de lo que sale de la transición política en España, de la Constitución del 78, y por lo tanto los dos se entenderán siempre para no exterminarse uno a otro. Esa tentación que tiene Feijóo en estos momentos, haciendo declaraciones de entenderse con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez o sin Pedro Sánchez, indica cuál es el sentido de fondo que tiene el Partido Popular. Y de ahí esa tendencia manifiesta también por presiones exteriores de que al Partido Popular le vienen con el asunto de que no se puede entender con una fuerza política como Vox. ¿Eso qué quiere decir? Que si Vox no obtiene un resultado electoral que supere, que tenga una fuerza significativa tras las elecciones del 23J, el Partido Popular no modificará ni hará absolutamente nada. Y si el Partido Popular obtiene una mayoría relativa, aunque sean 130, 140 diputados, pero que pueda prescindir de Vox si es que obtuviera una escasa representación parlamentaria. Cuando digo escasa es que tiene que superar los 50, 60 escaños y diputados para esto. Entonces el Partido Popular se dejará llevar con unos cantos de sirena de abstención por parte del Partido Socialista para que pueda gobernar en solitario. ¿En qué se traduce esto? Se traducirá en que será una merienda de negros o un absoluto ruido de grillos o de cualquier otro tipo de cosas que queramos poner al respecto. No habrá solución para España en estas elecciones generales, porque no se van a modificar lo que necesita España, que es una reforma profunda, pero profunda, no de maquillaje, no de puro maquillaje, no de cosmética, de cambiar la cabeza y la cara de un primer ministro por otra persona con signo político diferente, pero que en el fondo no va a modificar absolutamente nada. Es decir, si el próximo gobierno no se decide de forma firme y contundente por derogar
las leyes que están haciendo un daño enorme a la sociedad española y a la propia nación española, como son las leyes de género, como son las leyes relacionadas con una inmigración ilegal que es peligrosísima por el significado de invasión que supone en este momento larvante, pero que puede transformarse activa de otra manera. Las leyes de memoria histórica y democrática, todas las leyes que se están elaborando relacionadas con el concepto LGTBI, que es perturbador para la estabilidad política en España. Si no se refuerzan los valores tradicionales que son más revolucionarios que los que puedan clamar el progresismo, es decir, la defensa en este sentido de los conceptos de la nación y la tradición y de la familia como elemento principal vertebrador de la sociedad. Si todo esto no se lleva a cabo, entonces serán unas elecciones frustradas, un resultado frustrante y frustrado para la sociedad. De ahí que es fundamental en como primer elemento activo que surja una rebeldía de exigencia por parte de la sociedad civil en España para que sea quien exija ese cambio político que necesitamos en España para salir de este caos atolladero, peligroso, situación límite en la que estamos en estos momentos metidos a fondo. Jesús, contigo nos quedamos siempre con ganas de más. Vamos a dejar en alto, además, esta entrevista, esta conversación, porque estoy absolutamente convencido de que así nuestros amigos, nuestros espectadores os quedáis con ganas de más, y habrá más sin ninguna duda, pero ya veis la lección magistral que nos ha dado Jesús Palacios, nos ha hecho el perfecto diagnóstico de lo que nos pasa. Me voy a poner, a veces lo hago, ya lo sabéis, orteguiano, de por qué nos pasa, y ha apuntado la solución, y apuntándonos la solución nos ha apuntado el peligro. Damos por hecho que el Partido Popular, con práctica y total seguridad, va a llegar al poder, pero o es en unión, en este caso de Vox, porque es la única fuerza política patriótica, o a su derecha, por simplificar mucho, que tiene y que puede ejercer esa presión buena sobre Alberto Núñez Feijóo para que realmente cumpla lo que ha prometido, derogue todos los engendros legislativos y toda la producción legislativa de este gobierno social comunista, filoterrorista y filogolpista, puesto que ha gobernado con el apoyo de estos secuaces, y emprenda realmente una regeneración de España. O el peligro real, insisto, no es que el 24 de julio siga siendo Pedro Sánchez presidente, no. El peligro es que la legislatura de Alberto Núñez Feijóo dure 2 años. Y esto se convierta, como acaba de decir don Jesús Palacios, en una merienda de negros. Ese es el peligro, don Jesús, y coincido contigo. Me agrada mucho el que hayamos tenido esta conversación y me quedo con ganas de más. Me tomo el atrevimiento de arrancarte el compromiso para que en próximas semanas continuemos. Cuando quieras, Eurico, será un placer, y si quieres inmediatamente después del resultado electoral del 23 de julio. Por supuesto. Un fuerte abrazo, Jesús Palacios, cuídate mucho y te agradezco mucho tu conversación hoy conmigo y para nuestros espectadores de La Retaguardia. Un abrazo. Muy fuerte para ti. Gracias, Eurico. Continuamos en La Retaguardia. En Periodista Digital estamos de estreno. A partir del próximo lunes, día 12 a las 7 de la tarde, llega Generación Euro. Un nuevo programa, un nuevo formato entre La Retaguardia y La Segunda Dosis, dedicado íntegramente a la economía, con los mejores analistas, con los mejores economistas de España, que os desnudará toda la actualidad económica, lo que os cuentan los grandes medios y lo que os ocultan. Lo explicaremos aquí, en Periodista Digital, en Generación Euro, desde el próximo lunes 12 a las 7 de la tarde. Si pestañeáis, os lo perderéis, así que aquí estamos. Tengo el placer de saludar en esta penúltima retaguardia de esta semana, este jueves ya
8 de junio de 2023, a un gran amigo mío, y una persona a la que tengo especial aprecio, que me ha acompañado en alguna ocasión en la retaguardia, y a Josué Cárdenas también por las noches, como sabéis, en su burbuja, que es Norberto Pico, jefe nacional de la Falange. Don Norberto, ¿cómo estamos? Muy buenos días a la hora que estamos grabando esta entrevista. Hola, Eurico, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, me pillas ahora mismo acogido a Sagrado, ¿vale? No me viene mal, dado que estoy siendo objeto de persecución, me he acogido a Sagrado porque estoy aquí en los soportales de la Basílica de la Merced, pues evitando la lluvia. Así que disculpad si se oye algún ruido de la calle, pero me habéis cogido en plena calle. Pues mira, me alegro mucho que te acojas a Sagrado. Tú que me conoces desde hace años, sabes que yo siempre repito que soy más del Antiguo Testamento que del Nuevo. Y aquí, pues efectivamente, cada día crecen los enemigos, Norberto, cada día nos amenazan más. Digo que soy más del Antiguo Testamento porque a veces me acojo a Sagrado y a veces me acojo al ojo por ojo y diente por diente. No porque sea malo, sino porque es la única forma de sobrevivir. Y siempre digo lo mismo. Como me considero un pecador, creo que no excesivamente buen cristiano, pues a lo mejor no merezco el cielo y quizás el infierno, pero desde luego el primero que venga a por un servidor de ustedes y a por Norberto, estoy seguro, se viene a hacernos compañía a las calderas. Bueno, es una broma, disculpen esta licencia. Vamos a hablar ahora en serio, porque sí vamos a hablar de enemigos de la libertad. ¿Quiénes son los principales enemigos de la libertad en España? Este gobierno. La Secretaría de Estado, o así, que diría el clásico, lo llaman ellos memoria democrática, ya saben ustedes, esto de la memoria histérica, pues le ha metido una multa a la Falange, una multa de no sé cuántos miles de euros, creo que 10.000 euros, lo cual me parece una cantidad disparatada. Explícanos por qué, Norberto. Son exactamente 10.001 euros, porque es justo el importe mínimo de las sanciones consideradas muy graves por infracción de la Ley de Memoria Democrática. Ley de Memoria Democrática que entraba en vigor hace unos meses, creo que a finales de octubre. Bueno, pues la primera sanción se va a imponer, si Dios no lo remedia, contra la Falange. ¿Por qué? Bueno, por haber organizado en noviembre, el 20 de noviembre del año pasado, un homenaje a una víctima de la Guerra Civil, a José Antonio Primo de Rivera, que es el fundador de la Falange, como saben todos los que nos están viendo, asesinado en los inicios de la Guerra Civil, en 1936. Bueno, pues pese a ser una víctima de la Guerra Civil y por lo tanto tener que recibir, según la propia ley, una consideración especial como víctima, pues nos han sancionado con 10.000 eurazos por haberle homenajeado. Nosotros creemos que la ley es infumable, que es un ataque a un montón de libertades, libertad de expresión, libertad de cátedra, libertad de culto, un montón de libertades. Pero aún así, nosotros no lo habíamos incumplido. Primero, porque no habíamos hecho una exaltación del franquismo. Nos habíamos limitado a homenajear a una víctima de la Guerra Civil, como es el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Y segundo, porque no lo habíamos hecho con humillación de las víctimas, cosa que jamás han hecho los falangistas, no hemos hecho en esta ocasión y no lo vamos a hacer en el futuro, porque si en alguna organización se conoce el decoro de morir por una idea, pues eso es en la Falange española, ¿no?, donde todos los fundadores fueron asesinados. Bueno, pues pese a todo eso, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática nos ha impuesto una multa de 10.001 euros. Vamos a recurrirla en vía administrativa. No tenemos muchas esperanzas de que en vía administrativa prospere nuestro recurso, porque claro, el recurso se interpone contra el mismo que te ha puesto la sanción, que es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pero bueno, luego esperemos que el juzgado sí que termine por darnos la razón, porque creemos que es un atropello contra las libertades fundamentales. Y es verdad, y perdona que me extienda, Eurico, que, bueno, pues esto... Coge los minutos que necesites. Estos son cuatro fachas que no le importan a nadie, y es verdad. Pero en esto va a quedar claro que lo de que cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde, les va a pasar a otros muchos, porque estas sanciones van a empezar contra nosotros, sí, contra los fachas de estricta observancia, ¿vale?, contra los militantes falangistas, pero luego van a ir con un montón de gente. Caerán historiadores, caerán asociaciones, caerán cualquier tipo de persona que sostenga un criterio histórico contrario a lo que el sectario gobierno del Partido Socialista y de Podemos y de sus socios de Bildu sostienen. Así que estamos todos en peligro. Estamos todos en peligro. Hombre, yo la esperanza que tengo es que dentro de 2 meses
sin entrar en otros terrenos políticos, porque hay quien piensa, parte de los patriotas, parte de los que estamos en lo correcto, pues hay no pocos que piensan que va a ser la cara B de lo que tenemos. Bueno, va a ser la cara B de lo que tenemos, lo que va a entrar a finales de julio, que va a ser el señor Feijóo, asistido por don Santiago Abascal, porque si no, evidentemente el Partido Popular solo no llega, no tiene escaños suficientes para gobernar, y esta gentuza, aunque se van a pegar un piñazo del 15, pero van a seguir teniendo muchos escaños, en comunión con todos los golpistas, los criminales etarras y gentuza de demás ralea, toda esta ganadería parlamentaria ultraizquierdista, digo que por lo menos este tipo de cosas yo espero que decaigan, sinceramente. Por lo demás, aunque efectivamente me estaba recordando y perdón por los señores de Guzmán el Bueno, hoy no tengo nada contra ellos, pero cuando pones un recurso contra Hacienda o contra la Seguridad Social, que ellos de momento se van sirviendo y son ellos los que deciden sobre el rey, dicen, no, bueno, pero lo hemos elevado a un órgano superior, y me da igual, si todos del mismo cuerpo, con todos los respetos a la función pública, digo que por lo menos lo que nos queda al ciudadano corriente o a asociaciones o a partidos, como es la Falange, es intentar enterrarlos en papeles, ya que os van a sacar la pasta al final, pues por lo menos que se lo trabajen. Y otra cosa más, Norberto, vosotros no podíais hacer un acto de homenaje a una víctima de la guerra, como fue José Antonio Primo de Rivera, porque fue una víctima. Una de las tonterías que hemos oído, pues yo no sé si al ministro Sacamuertos o algún otro de su cuerda, era que habían participado en la trama del golpe de Estado. Dices, pues si llevaba 5 meses en la cárcel. No sé si sois más sectarios o más imbéciles o más analfabetos. Pero sin embargo, pues esta gentuza de Bildu puede homenajear a etarras, como tú bien dices, y no pasa nada. O un tío puede salir a la calle con una camiseta de un criminal, como era el Che Guevara, o acudir a un acto público con esa camiseta, por esa regla de 3, y nadie le va a decir nada, Norberto. Claro, fíjate si es sectario todo esto, y si además es, desde el punto de vista jurídico, pues no ofrece ninguna garantía. La condena, digamos, a esta sanción administrativa de 10.000 euros se hace en base, uno, a un informe de un historiador, un catedrático de la Universidad de Granada, evidentemente, pues convenientemente elegido, ¿no? Pues un izquierdista que tiene toda una trayectoria de publicación, de artículos y de libros. Bueno, pues alguien que se puede encuadrar en la extrema izquierda. Bueno, pues ese es el informe desde el punto de vista histórico en el que se basa la sanción. Pero luego, además, por ejemplo, para lo de la supuesta humillación a las víctimas, ¿de dónde sale la humillación a las supuestas víctimas? ¿De dónde se ha probado? Bueno, pues han ido a por unas asociaciones de estas memorialísticas, de estas que viven de las subvenciones, de buscar muertos reales o ficticios en cunetas, que no tienen nada que ver con las víctimas, porque es que a estas alturas de la película ya no hay víctimas que resarcir, porque es que estamos hablando de algo que pasó hace ya prácticamente 90 años. Bueno, pues estas asociaciones han dicho que efectivamente, que ellos se sienten ofendidos. Entonces, mira, oiga, que esto no es un criterio probatorio. Para que alguien se sienta ofendido, la ofensa tiene que ser objetiva. No vale con que yo diga, no, yo es que me siento ofendido. Porque en realidad lo que le pasa a estas asociaciones es que se sienten ofendidas por la mera existencia legal de un partido político como Falange Española. Ellos preferirían acabar con el pluralismo político y que se ilegalizase Falange Española. Entonces, como Falange Española es legal y convoca actos legales, pues ellos se sienten ofendidos. En fin, como decías, esperemos que Núñez Feijóo cumpla la promesa electoral que ha hecho y si llega al gobierno, derogue esta ley. Como dices, en otras cosas no tenemos muchas esperanzas, pero bueno, esto, dado que lo ha prometido, ojalá lo cumpla. Vamos a ver, hombre, yo espero, y si no, se lo demandaremos aquí, para todos aquellos que a veces, oye, en el uso de su libertad, porque nosotros vivimos y nos debemos a nuestra audiencia, que evidentemente son todos patriotas, dudo mucho, salvo algún esbirro de estos que les dan una propina por grabarnos, a ver si un día nos cogen en falta y nos suben a las redes sociales, o algún digital de estos de la paracuellos mediática. Digo que el 99% de los amigos que nos dispensan con su atención, en la retaguardia, en la segunda dosis, en la burbuja, Alfonso Rojo, a Josué, a un servidor de ustedes, pues estamos todos bueno, pues de acuerdo en las generales de la ley, en la defensa de la unidad de España, en la defensa de la libertad,
en la defensa de los valores tradicionales y en la crítica feroz a toda esta basura de la que nos han rodeado. Por tanto, digo que legítimamente a lo mejor hay muchos que piensan que Feijóo pues, puede llegar a ser una cara B, pero hay unos mínimos que, insisto, los tiene que cumplir y si no, aquí seremos los primeros en criticarlo. Y uno de ellos, uno de los principales, también la derogación de la ley trans, la supresión de los ministerios como ese ministerio de igualdad, gracias a cuyos engendros legislativos han quedado en la calle 1079 violadores, digo que la ley esta de memoria histérica o como la llamen, pues la tendrán que derogar y la tendrán que dejar sin efecto. Cuidado, eso sí llevo diciéndolo meses, y me incluyo, porque aquí para todos y patadas, cuidado, porque las últimas semanas de esta gente en el poder van a ser duras. Y aquí utilizo una metáfora, no insulto a nadie. Las bestias, cuando están heridas de muerte, dan unos coletazos que como te cojan, te arrancan la cabeza. Pero quedan pocas semanas. Y esto se lo digo a muchos demócratas y a muchos amigos y gentes a las que no conozco, pero que muchas veces me paran por la calle o con los que coincido en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, que me dicen: don Eurico, ¿usted cree que esta vez ya sí, o sea, que estos tíos se van a ir y van a dejar de hacer daño a España? Yo digo, estoy prácticamente convencido de que sí. Yo creo que se van a ir, Norberto, y luego ya pues discutiremos entre nosotros hasta dónde se puede llegar, pero por lo menos que dejen de mandar en España el día 24 los terroristas, etarras, los golpistas y los comunistas. Eso es lo fundamental y yo tengo esa esperanza. Ojalá sea así, efectivamente, Eurico, y ojalá el gobierno que salga de las urnas y que mande el cubo de la basura de la historia a este gobierno de socialistas, comunistas, proetarras y demás, ojalá deshaga el entramado legislativo liberticida que ha tejido este gobierno en sus años de legislatura. Así que ojalá sea así. Norberto Pico, jefe nacional de la Falange, sabes que me honra tu amistad y que te tengo muchísimo aprecio, de verdad, amigo. Te deseo suerte, cuídate, no te mojes, que la mañana en Madrid, cuando vean ya nuestros amigos espectadores, a lo mejor ha dejado de llover esta tarde, pero la mañana en Madrid está siendo fina. Así que refúgiate en Sagrado, que es donde mejor puedes estar, o ponte a cubierto. Un abrazo, Norberto. Muchas gracias, Eurico. Un abrazo. Hasta aquí la retaguardia de este jueves 8 de junio de 2023. Cuidaos y mañana más. Mañana os anuncio que casi con toda probabilidad tendré mucho gusto en tener una larga conversación con un gran tipo, con un buen amigo, uno de los mejores diputados que hemos tenido en esta última legislatura, batallador y trabajador como pocos y que, pues, como las cámaras están disueltas y no forma parte de la Diputación Permanente, acaba de dejar hace unas horas su condición de diputado. Mañana charlaremos con Pablo Cambronero para cerrar la retaguardia y para cerrar la semana en alto. No os lo perdéis. Hasta mañana.